¿El fascismo qué medidas tomó como para que haya una guerra? Bien, el fascismo, digamos, en primer lugar, digamos, el fascismo no arranca con la Primera Guerra Mundial. El fascismo se empieza a consolidar como un partido político nuevo en Italia, en 1919. Es decir, sería como emergente del Tratado de Versalles, que es el tratado que cierra, entre comillas, la guerra, ¿no? En donde Alemania es la que pierde. Pero bueno, hay dos condicionantes que hacen que emerge el fascismo como una nueva forma de hacer política en Italia, que va a triunfar y va a gobernar hasta 1945, es decir, va a gobernar varios años en Italia. ¿Por qué es importante el fascismo también? Porque va a ser el ejemplo o el modelo que va a tomar Hitler después para gobernar Alemania y producir la Segunda Guerra Mundial. Entonces, primero, entender, digamos, que el fascismo, vuelvo a decir, Italia ingresa en la guerra, en los primeros años de la guerra, más o menos para 1915, 1916 se sale de la guerra, porque Italia es un país básicamente campesino, no tiene industria, salvo el norte de Italia, que serían hasta Turín, Milán, ¿no? Donde hoy están esos equipos de fútbol tan fuertes en Italia. Es un país, es un sector rico. Después el resto de Italia es una región muy pobre, campesina, que vive, digamos, la producción agrícola. Entonces, Italia no puede sostener una guerra como sí lo va a hacer Alemania, ¿no? Porque Alemania es un país industrial, lo mismo que Inglaterra, lo mismo que Francia. Tienen sus propias, digamos, capitales económicos como para poder llevar adelante una guerra. Y mucho más, y una guerra que va a durar 4 años. Entonces, Italia, digamos, estos soldados que van a ser obligados a ir a pelear los primeros años de la Primera Guerra Mundial, cuando vuelven a Italia, vuelven desencantados, porque en Italia está gobernando un rey, y en esto es parecido a la revolución bolchevique, ¿no? A la Rusia de los zares. Italia no tiene un gobierno democrático, tiene un rey que es el que gobierna, ¿sí? Con una serie, digamos, una clase social aristocrática que vive en la plena riqueza, y el resto del pueblo vive en la pobreza. Entonces ahí hay condiciones para pensar, digamos, de que sumado a que ese contingente de población pobre, campesina y obrera, en algunos casos, ¿no? Menos acá que en Rusia, pero no importa, había un sector pequeño de obreros, de clase trabajadora, son obligados a pelear a la guerra en favor del rey. Es decir, están peleando por una clase social que siempre los maltrató, ¿se entiende lo que quiero decir? Entonces, al volver de la guerra, esos soldados italianos, o oficiales, digamos, vuelven con una idea de decir, bueno, esto hay que cambiarlo. No podemos seguir sosteniendo que el rey haga lo que quiera y nos mande una guerra. ¿Me siguen hasta acá? Ese proceso de maduración política va a llevar todo 1918. Para 1919 aparece en el horizonte político un líder muy carismático llamado Benito Mussolini, conocido como el Duce, que va a arengar a esas masas de trabajadores y campesinos desencantados con la política del rey, ¿eh? Y les va a decir, miren muchachos, si nos organizamos en un partido político fascista, ¿no? Llamado fascista, y podemos llegar, digamos, a modificar la estructura política y económica del país. Y ustedes, como trabajadores campesinos, van a poder tener derechos por primera vez en su historia. ¿eh? Ese discurso, que es parecido en algún aspecto al de Lenin en la Revolución Rusa, va a ser escuchado masivamente por los campesinos y obreros italianos. Sobre ese horizonte, digamos, ya está también en las clases medias italianas, está empezando a cundir el pánico, el miedo acerca de la revolución bolchevique, en donde los obreros, ¿se acuerdan que lo vimos?, toman el poder y desalojan del poder a todas estas clases, como la clase aristocrática y la clase media, del poder. Entonces instalan una igualación social de clases, ¿sí? Ni ricos ni pobres. Entonces ese miedo también es otro elemento para entender por qué emerge el fascismo. Más que nada, no la clase trabajadora en sí, sino en la clase media, que tiene miedo de perder, por ejemplo, sus propiedades, digamos así, sus privilegios en algún aspecto. Entonces ya tenemos como 3 razones para entender el fascismo. Digamos, los contingentes de soldados que vuelven a Italia, vuelven con la idea de decir, bueno, de participar en política, pero cambiar la política. No que siga estando igual, con un rey haciendo lo que quiera. Segundo, el miedo que empieza a tener las clases medias en Italia de que el comunismo venga a Italia y le saque las propiedades, ¿no? Instale, digamos, un sistema, perdón,
me parece que es un compañero de ustedes que me manda un mensaje, a ver. No, perdón. Bueno, no importa. Entonces, y ese es otro elemento, el miedo a perder la propiedad, el miedo a que venga el comunismo. Y el tercer elemento tiene que ver con este liderazgo carismático de este personaje llamado Mussolini, que, digamos, les va a prometer a los trabajadores que si lo siguen, va a cambiar por primera vez, digamos, las relaciones de poder en Italia, en donde el virrey ya no va a tener todo el poder, sino, digamos, va a haber un partido político llamado fascismo que va a dirigir los destinos de la nación italiana. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿el comunismo y el fascismo vendría a ser prácticamente lo mismo? No, no es lo mismo, porque ahora yo voy, cuando siga explicando, te voy a decir que el fascismo, digamos, surge como una idea política contraria al comunismo. De hecho, cuando Mussolini toma el poder, tenga todo el poder sobre sus manos, va a perseguir a los comunistas en Italia, y los va a encarcelar, y en muchos casos los va a matar. ¿Eh? Porque justamente, digamos, lo que Mussolini busca es, digamos, que no llegue el comunismo a Italia, pero tampoco que los liberales que gobiernan Italia durante muchísimo tiempo, o mejor dicho, que tienen el poder, sigan haciendo lo que quieran con los trabajadores. ¿Eh? Es decir, el fascismo es un modelo político nuevo, digamos, que no existía en el mundo. Por eso es la importancia del fascismo. Y porque todavía hoy hay lugares donde, por ejemplo, se expresa esa forma de gobernar. Por ejemplo, Trump en Estados Unidos. ¿Sí? Por ejemplo, en algún aspecto podríamos decir que puede ser Putin en Rusia. ¿Eh? En donde, digamos, son no siendo dictaduras, son gobiernos muy fuertes donde, digamos, el que es opositor, digamos, es perseguido. ¿Se entiende esto, no? Es decir, para que quede claro, no es lo mismo el fascismo que el comunismo, porque tienen los objetivos muy diferentes. Sí, y en eso, digamos, te puedo dar la razón, los dos, como modelos políticos o sistemas de ideas políticas, van a trabajar sobre los trabajadores. Ya no sobre las clases altas, sino el objetivo de estas dos ideas políticas es, bueno, a ver cómo convenzo de la mejor forma a los trabajadores, para que los trabajadores sigan ese lineamiento político. ¿Se entiende, no? Ahora yo voy a avanzar acerca de cómo Mussolini toma el poder en Italia y qué programa político lleva adelante. ¿Sí? Porque, digamos, a ver, una cosa es prometer y otra cosa, digamos, es cuando prometo y cumplo. Entonces, sabiendo ya más o menos cuáles serían, digamos, las causas emergentes del fascismo en Italia, fenómeno que sea solamente en Italia, pero que después se va a desparramar, como les dije, a Alemania y a España, más tarde, Mussolini, para 1922, se pregunta, bueno, ¿cómo hago para que esta masa de trabajadores, digamos, empujen o obliguen al rey a ceder el poder? Recordemos que en Italia, como les dije en Rusia, digamos, está gobernada por un rey, que es la dinastía de los Víctor Manuel. Entonces, Mussolini arma una estrategia muy, muy interesante que después la vamos a ver, digamos, por ejemplo, en muchos otros lugares del mundo, inclusive en la Argentina cuando vemos peronismo, que es una marcha. Convoca a sus militantes, ¿sí? Sus militantes fascistas, a hacer una marcha pública hacia Roma, de miles de personas en la calle, con banderas, haciendo cánticos, que es lo que más o menos uno ve acá en Argentina, ¿no? De hace mucho tiempo a esta parte. Entonces, va digamos, y se planta frente, digamos, al palacio donde está el rey, con una carta, diciéndole, mire, esta gente que está acá atrás mío está decidida a destruir, digamos, la dinastía, digamos, de los reyes italianos, a cambio de que usted ceda su poder y me dé a mí el poder, y me transmita su poder. Entonces el rey, perdido por perdido, y sabiendo qué es lo que había pasado en Rusia, ¿se acuerdan? Que el zar se negó a negociar y a entregar el poder y terminó siendo fusilado, su familia real, decide negociar el poder con Mussolini. Ahora, ¿qué negocia con Mussolini? Y Mussolini le plantea un programa llamado Fascista, que es de 1919, que voy a leerles algunos puntos que están en la fotocopia, que es este. Fíjense lo que propone Mussolini a los trabajadores.
porque él necesita construir una base de poder nueva, que ya no sea, como siempre, la burguesía, las clases aristocráticas o las clases medias, sino la base de poder a partir de ahora en Italia van a ser los trabajadores, que van a seguir ciegamente al líder, ¿sí? Lo van a seguir muy ciegamente, sin que haya fisuras en lo que proponga el líder. Entonces, fíjense lo que propone. Promulga una ley de Estado, es decir, como si fuera una ley que abarca toda Italia, donde todos los trabajadores tendrán una jornada de 8 horas de trabajo. Es decir, les está brindando a los trabajadores italianos por primera vez en su historia las leyes laborales, que nosotros las vamos a ver con el peronismo en 1950. ¿Eh? Es decir, que Mussolini se antecede a muchos gobiernos que después van a venir después en el resto del mundo. Otra cosa que les propone. Dice, una necesaria modificación del proyecto de ley de seguridad de invalidez y de jubilación, disminuyendo la edad de jubilación de los 65 a los 55 años. Es decir, van a promulgar, y después no me quiero extender porque si no se me va a ir el tiempo, lo van a leer ahí, acá, porque es una pregunta que de la actividad, va a extender una serie de derechos sociales a favor de los trabajadores. Entonces, ¿qué busca Mussolini con eso? Les pregunto. ¿Qué creen que busca? Convencer a... Exactamente. Convencer y tener, digamos, un grupo muy amplio de, digamos, de trabajadores o de campesinos que lo sigan, para tener el poder. ¿Eh? Entonces, efectivamente, este programa fascista, que no solamente es una cuestión, digamos, discursiva, es decir, yo prometo tal cosa, sino que se va a cumplir. Entonces vamos a encontrar por primera vez, después de 1922 en adelante, que los trabajadores y campesinos en Italia van a tener derechos que nunca lo tuvieron. ¿Eh? Y van a progresar económicamente estos sectores. Eso por un lado, pero hay un costado muy, muy negativo, digamos así, muy repudiable del fascismo, que es cómo el fascismo entiende a la oposición, a la persona que no está de acuerdo con sus ideas. Y ahí, digamos, viene la cuestión totalitaria, autoritaria, la persecución del opositor, con la formación de lo que se conoce como brigadas paramilitares llamadas facio de combatimento. ¿Sí? Facio de combatimento. Son brigadas de 20, 30 personas que se visten todo de negro, así como estoy yo, ¿no? Con una camisa negra, pantalón negro, con un brazalete, y salen a perseguir en los pueblos de Italia a aquellos que son comunistas o están en contra de la idea del fascismo. ¿Cómo los persiguen? Bueno, pongo un ejemplo. Supongamos que llegan a un pueblo y hay gente que le dice, mira, menganito, fulanito, digamos, hablan mal del gobierno. Entonces llegan a la casa, los sacan en forma violenta, los llevan a la plaza pública, es decir, a una plaza, y sacan a todo el pueblo a que lo vea, y no solo, digamos, los métodos pueden ser desde, digamos, de darle una paliza, ¿no? Para que deje, digamos, de hablar en contra del gobierno, o puede ser también, por ejemplo, obligarlo a tomar un aceite, ¿sí? Atarlo de pie y manos a un palo en el centro de la plaza y que ese aceite, digamos, produzca, digamos, grandes diarreas en el sujeto. ¿Eh? Se llama aceite de ricino, que lo obligaban a tomar. Y finalmente, si esa persona seguía, digamos, en una actitud opositora al gobierno, se lo fusilaba. Es decir, que estos facios de combatimiento, que son, digamos, ex soldados de la Primera Guerra Mundial, que fanatizados hacen, digamos, de fuerza parapolicial para defender digamos, el modelo fascista, digamos, van a llevar a Italia a un lugar, digamos, casi de dictadura. ¿Eh? Ojo, esto es importante lo que les voy a decir, digamos, Mussolini, digamos, era elegido por la gente, por voto, pero, digamos, su forma de gobernar era prácticamente la de una dictadura. ¿Me siguen, no? Hasta acá. ¿Por qué es importante también el fascismo? Porque cuando nosotros vimos la semana pasada el golpe de Estado de Irigoyen, en Argentina, 1930, los golpistas que le dieron el golpe a Irigoyen, que era Uriburu por un lado y Justo, tienen esas ideas fascistas, porque las ideas fascistas vienen hasta América, son atractivas. Teniendo en cuenta, digamos, que en Latinoamérica hay un proceso de reconversión económica
que se está saliendo del modelo agroexportador primario para un modelo de sustitución de importación, es decir, de industrialización. Entonces, el nuevo actor social y político que empieza a emerger, de los 30 a los 50, es la clase obrera en Latinoamérica, mucho más en Argentina y en México. Entonces, obviamente, ¿qué hacemos con esa clase trabajadora? Algo hay que hacer. Bueno, una forma, digamos, por ejemplo, pensada por el fascismo es, bueno, decir, bueno, vamos a darle los derechos sociales para conquistarla, y como decía recién Juan, digamos, bueno, digamos que nos sigan, ¿no? Que se vuelvan fervientes fanáticos de la idea fascista. Que eso es lo que va a pasar en Italia. Hasta el punto, como les dije, que Mussolini gobierna del 1922 a 1945. Bien, entonces sabemos que la marcha de Roma, o la marcha hacia Roma en 1922, catapulta o lo lleva a Mussolini al máximo poder en Italia, casi al mismo nivel que el rey. Concede los derechos de los sociales a los trabajadores, entre otras cosas, ¿no? Pero para mantener ese Estado fascista, digamos, lo mantiene a través de la persecución y en algunos casos, digamos, la muerte del opositor, a través de este sistema parapolicial que se llama fascio de combatimiento, que está en la fotocopia, que lo van a poder leer ahí. Bien, otra cosa importante, digamos, del ensayo de Mussolini, del ensayo político, es que cuáles son las fuentes históricas sobre las cuales Mussolini se nutre, para decir, bueno, esto está bien que hagamos. O sea, Mussolini no era ningún tonto, y sabía que, digamos, que sus fuerzas parapoliciales mataban personas, o en todo caso, digamos, las apaleaban, ¿no? Las mantenían digamos, en un sistema represivo. Entonces, ¿él cómo se justifica? Digamos, ¿cómo justifica esas acciones? Bueno, él va a decir que Italia, digamos, desde el fascismo lo que busca es, digamos, una especie, digamos, de reelaboración del Imperio Romano. Ese imperio que durante muchísimos siglos, digamos, hizo a Italia como el gran poder en el mundo, o por lo menos en el mundo europeo, ¿no? En el mundo occidental. Entonces él dice, Italia tiene que recuperar ese brío, digamos, ese prestigio que había ganado durante muchísimos siglos, y que producto de gobiernos que se alejaron de la plebe, es decir, del pueblo, nos llevó a un lugar de pobreza y de desprestigio, como fue, digamos, en los últimos años en la Primera Guerra Mundial. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. ¿Hay preguntas? Sí, profe. Sí, ¿cuál sería? A ver. ¿Delfina es la que habló? ¿Preguntas, chicos? ¿Esto de Mussolini fue contemporáneo a lo de Lenin? Claro, exactamente, sí. Sí. Okay. Es decir, el fascismo, vamos a ponerlo en estos términos, Ronnie, que es muy importante tu pregunta para el resto de tus compañeros. El fascismo es una respuesta, en alguna medida, es una respuesta digamos, a la política comunista o bolchevique de Lenin. ¿Sí? Es como una alternativa contraria. ¿Sí? Y vuelvo a decir, digamos, una cosa importante que por ahí estaba leyendo ahora en el texto, que me pareció que me la había saltado, es que, digamos, que el sistema parlamentario que había en Italia, digamos, ahora, digamos, el sistema parlamentario es el sistema que tenemos nosotros, ¿no? Diputados, senadores que discuten leyes para que después se apliquen. Eso, digamos, con el fascismo, digamos, prácticamente, digamos, se cierra. ¿Sí? Ya no hay participación parlamentaria. Básicamente porque, digamos, todo pasa por lo que diga el duce, es decir, Mussolini. Y una cosa importante también es que el duce es una palabra que viene del Imperio Romano. Es decir, que él se autotitula como una especie de emperador. ¿Se entiende esto que quiero decir? ¿No? Porque Mussolini tiene la idea, Mussolini no es un improvisado ni un loquito, es un tipo que ha leído mucho la historia italiana, y él dice, tenemos que recuperar eso que fue durante muchísimos siglos, el poder en Europa, que fue el Imperio Romano.
Y hay que rescatar cosas de ese imperio, porque nos hizo prestigioso, nos hizo tener un apellido y un nombre en el contexto europeo. Entonces, bueno, va a aplicar básicamente del Imperio Romano digamos, un periodo del Imperio Romano que se llama el periodo de, de los dictadores, o mejor dicho, digamos, donde los militares toman el poder en Italia, que es el último periodo del Imperio Romano, ¿eh? Que después lo va a llevar, digamos, al colapso, y aparece la Edad Media. Entonces, él va a decir, bueno, ese periodo militarista del Imperio Romano es el que nos sirve a nosotros para tener una mano fuerte para gobernar e imponernos contra otras naciones. Por eso Italia, cuando empiece la Segunda Guerra Mundial, se va a unir a Alemania, ¿sí?, en una alianza para pelear con Hitler. De hecho, cuando Hitler tome el poder en Alemania, que lo vamos a ver más adelante, digamos, Mussolini es invitado por Hitler a Berlín y se lo homenajea. ¿Sí? Por ejemplo, este saludo así, ¿no?, con el brazo así, viene, digamos, digamos, del fascismo italiano, no lo inventan los alemanes después. Es decir, que Hitler copia muchas cosas del fascismo. La diferencia, para adelantar una cosa, la diferencia, digamos, es sustantiva entre el fascismo y el nazismo, es que el fascismo no va a producir masacres masivas de personas, por ejemplo, judíos, gitanos, homosexuales, comunistas, sino que los va a perseguir. ¿Se entiende esto, no? En cambio, Hitler, cuando llega al poder, va a decir, bueno, todos los judíos que están en Alemania o en Europa tienen que ser eliminados. Y ahí se va a producir lo que se conoce como el genocidio nazi, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces, digamos, el fascismo es un modelo político que emerge, digamos así, de las ruinas que deja la Primera Guerra Mundial, del empobrecimiento que hay en Italia y del desencantamiento de los ciudadanos italianos, los más pobres por lo menos, de que los gobernaron durante muchísimos años nunca hicieron nada por ellos. Entonces el discurso de Mussolini es muy atractivo para estas clases trabajadoras, porque si ustedes cuando lean el programa completo que tienen en la fotocopia van a ver que son cosas muy interesantes que les proponen a los trabajadores. Por ejemplo, tener derechos sociales, jubilarse antes de tiempo, poner un impuesto extraordinario a la riqueza para ayudar socialmente a los más pobres, y son cosas que va a cumplir. Es decir, que Mussolini cuando llegue al gobierno las va a llevar adelante. Por eso vamos a ver que el pueblo italiano lo va a adorar durante mucho tiempo, ¿eh? Hasta que Mussolini entre en la Segunda Guerra Mundial y ahí sea su colapso. Porque Italia, digamos, a pesar de que mejoraron las clases sociales durante su gobierno, digamos, nunca llegó a ser un país industrial Italia, como Alemania, como Francia, como Inglaterra, nunca, ni hasta el día de hoy. No, fíjense, digamos, si uno se fija en las últimas noticias, Italia fue uno de los países donde mayor cantidad de muertes por COVID hubo, ¿no? Porque su sistema sanitario colapsó. Es decir, que no tiene el dinero o la capacidad que ha tenido otro país para poder controlar en alguna medida esta pandemia. Bueno, para no irme por las ramas, pero pongo un ejemplo, ¿no? Profe, le queda 6 minutos. Sí, muchas gracias. Entonces voy a las actividades. Yo recién le acabo de compartir a Pérez, a su compañera, un link sobre el fascismo explica, ¿sí? Con otra, más didácticamente por ahí, o de otra forma, así que digamos, ella se los va a compartir, yo lo voy a subir igual a la plataforma. Así que les aviso, vean ese link también. Entonces la primera pregunta dice, primero obviamente quiero que busquen la biografía de Mussolini. ¿Quién era Mussolini? Yo no puedo estudiar un modelo político, o mejor dicho, un periodo de la historia sin conocer quiénes son sus personajes. Entonces, lo primero que tienen que hacer es buscar, digamos, la biografía de Mussolini. El segundo, identifica las causas del surgimiento del fascismo. Tercero, ¿qué propone ese programa fascista al pueblo italiano? ¿Qué significado tiene la marcha hacia Roma? Todos estos temas los he hablado hace un ratito. ¿Cuál era la estructura de poder del fascismo? Estuvimos hablando de que los fascios de combatimiento son una especie de fuerza parapolicial que tiene Mussolini para perseguir la oposición y para meter miedo para que lo sigan también. Porque otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que el fascismo, si bien mejora la calidad de vida de algunos sectores, digamos, gobierna a través del miedo. Nadie se atreve a hablar mal de Mussolini en los pueblos o en las ciudades, porque termina mal.
Y el punto 6 es que, y esto es una investigación que tienen que hacer ustedes cortita, ¿cómo termina ese digamos, experimento político llamado fascismo? Yo les dije que en 1945 se termina el fascismo, pero bueno, yo quiero que ustedes busquen información y agreguen de cómo termina esa experiencia política, y por qué termina, ¿sí? En eso consiste la actividad. Así que, digamos, con esto estaríamos cumpliendo, diría yo, con esta actividad, digamos, casi el cierre de este trimestre, y bueno, ya, digamos, en las próximas actividades nos adentraríamos en la última etapa digamos, de la materia. Entonces, digamos, ahí veríamos, volveríamos a la Argentina, a ver cómo estas ideas fascistas, digamos, son usadas, o son cautivadas, digamos, o cautivan, mejor dicho, a sectores, en este caso de las clases altas en la Argentina, para poder gobernar de 1930 a 1943, donde aparece Perón, en 1943. Entonces ya ahí, digamos, estamos más cercanos al final del ciclo de esta materia. Así que bueno, esto sería un poco la actividad de hoy. Si tienen dudas, como siempre les digo, bueno, pueden mensajearme vía WhatsApp, vía, digamos, plataforma, o vía mail. Yo no tengo ningún problema, si no contesto rápido, porque seguramente estoy en otra actividad, porque tengo otras escuelas, y bueno, en lo más rápido posible intento responder. Y otra cosa importante, antes que me olvide, aquellos que me hayan mandado trabajos a la plataforma y ustedes vean que yo no lo estoy corrigiendo, mándenme un mensajito, porque por ahí se me olvida, digamos, no todos los días yo entro a la plataforma, porque tengo dedicado algunos días a una escuela y a otras, porque si no me vuelvo loco. Entonces les pido por favor que me manden un mensajito o me lo hagan saber, ¿sí? De que, bueno, profe, mire que yo mandé una actividad a la plataforma y no la corrigió, ¿sí? No sé si queda alguna pregunta que quieran hacer, dudas. Profe, ¿cuál Sí. sería la diferencia entre el fascismo y el comunismo? Y la diferencia sería que, por ejemplo, el comunismo lo que busca es, digamos, una igualación de las clases sociales, ¿sí? Que no haya ni ricos ni pobres, y básicamente, digamos, digamos así, me sale destrucción, pero no sería destrucción, sino que la iglesia, digamos, no tenga ningún tipo, digamos, de injerencia política. En el caso de Mussolini va a establecer una alianza con la Iglesia Católica muy fuerte. De hecho, va a ser el que le va a conceder los territorios, lo que después vamos a conocer como el Vaticano. Es decir, que Mussolini va a gobernar con alianzas de los sectores de poder. La diferencia es que el fascismo, digamos, va a decir, muchachos, ahora hay que repartir más la riqueza. El comunismo va a decir, no, estos sectores de poder hay que eliminarlos, porque son los que producen la desigualdad. Esa es la gran diferencia, digamos, sustantiva entre los dos modelos. En algunos casos, digamos, son formas a lo mejor autoritarias, ¿no?, de hacer política, pero hay una diferencia sustancial. El fascismo no elimina a los sectores de poder, sino que le dice, muchachos, hay que darle a los trabajadores más. Y los comunistas, o los bolcheviques dicen, no, hay que eliminar todos esos poderes para que los trabajadores tengan realmente digamos, una igualación social. Es importante porque lo vamos a ver después en la Argentina, digamos, actuando al comunismo, ¿no? Las ideas comunistas también, como el fascismo. Bueno, creo que se está terminando, así que me despido. Tengan buena semana, cuídense mucho, porque bueno, siguen los contagios muy fuertes, así que espero que se encuentren bien, y saludos a ustedes y a su familia. Chau, profe. Que sigan muy Profe. bien. Chao, Gracias. profe.